toro de Lidia, un caballo desbocado, indomable. Eso ha sido siempre Jürgen Habermas para mí. Honestamente, le temo. Pero igual, hoy nos toca hablar de él. ¿Lo conocen? Bueno, él es un filósofo y sociólogo alemán y está loquísimo, pero es genial. Reconocido en todo el mundo por sus aportes en distintos campos, con casi 90 años, sigue estando en la cima de la investigación y es un maestro de maestros, aunque honestamente sea de los más complicados que conozco para entender. La clase de hoy es sobre identidad colectiva. Antes de entrar en Habermas, encontré a un gran físico que nos contará la historia de una manera amable. Porque si algo he aprendido a lo largo de los años, es que la misma historia puede contarse desde diversos ángulos y este me gustó. Jorge Wagensberg murió a inicios del 2018. Siempre me gusta saber un poco más de quién escribe, creo es una buena curiosidad que deberían de tener. Enterarme de la vida personal al menos un poquito es entender por qué escribe lo que escribe. Wagensberg dice que la evolución es una historia de sobrevivencia. He aquí uno de sus trucos más recurrentes. Diferentes individuos se organizan para formar una gran nueva individualidad, más eficaz y mejor dotada a la hora de lidiar con la incertidumbre de su entorno. En un principio el precio a pagar puede parecer muy alto, porque finalmente los individuos renuncian a buena parte de su identidad y se cohesionan entre sí para definir una nueva identidad colectiva que ayude a sobrevivir. Lo colectivo le discute entonces la prioridad a lo individual. Ese es el resumen de toda la clase. Pero continuemos. Para el investigador español, este es un fenómeno omnipresente, desde los primeros agregados de bacterias hasta los colectivos humanos. ¿Ok? Las individualidades colectivas en todo el sentido de la palabra, sean estas bacterias o humanos, se pueden clasificar según cuán intensa es la interacción entre ellos, la fuerza que los une. ¿Ok? En orden de interacción creciente tenemos, por ejemplo, la manada, una sociedad de insectos o el mismísimo organismo pluricelular. La evolución natural muestra pues una fuerte tendencia que va de lo individual a lo colectivo. Sin embargo, y aquí viene el pero y agárrense todos, curiosamente en la evolución tecnológica que nos ha tocado vivir, asoma la tendencia opuesta. Ya no vamos de lo individual a lo colectivo, sino más bien de lo colectivo a lo individual. Entonces ahora daremos algunos ejemplos citados por Jorge Wagensberg sobre cómo hemos ido cambiando por esta evolución tecnológica y yendo de lo colectivo a lo individual. Número 1. Piensen en un reloj. Antes ni siquiera existía uno, luego lo tenías en la torre de la iglesia, luego lo colectivo iba menguando, y así tenemos el reloj doméstico de uso familiar y finalmente el reloj de pulsera, que es un reloj individual. Ejemplo número 2. La higiene individual empezó siendo colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los baños o las letrinas en Roma eran públicas, entonces todos hacían fila juntos. También aquí el tamaño del colectivo se ha ido reduciendo. Los servicios para toda una localidad pasaron a ser para un conjunto de viviendas próximas y de ahí para un uso unifamiliar. Imagínense ustedes, la habitación de un hotel con baño privado hace ya tiempo no es un lujo, incluso hasta el hotel más pequeñito, menciona Wagensberg, es una exigencia innegociable. Finalmente el ejemplo número 3. El cine, la televisión y las comunicaciones sirven como este tercer ejemplo. De la gran pantalla colectiva de las primeras salas se pasa a la pantalla mediana de los multicines y de esta a la mini pantalla de la tablet, y de estar todos en un bar
para ver la televisión se pasó al sofá frente al televisor o a verla simplemente en un aparato personal en la propia habitación. Un ser humano es un animal social, que se debate también permanentemente entre una única identidad individual y muchas, pero muchas identidades colectivas. El barrio, la ciudad, tu club, tu tribu, tu clan, tu nación, tu religión, tu deporte, como quieran llamarlo. Ahora vamos a otro que encontré. Y ellos van a citar a Habermas, que es un texto de Asael Mercado Maldonado y de Alejandrina Hernández. Es un artículo genial titulado El proceso de construcción de la identidad colectiva. Dicen que uno de los efectos sociales de la modernización es sin duda la transformación del proceso a través del cual los sujetos se vinculan con el grupo al cual pertenecen. El término identidad se ha convertido en uno de los vocablos más utilizados en el discurso político, en el arte, en el cine. Sin embargo, sería bueno que todas estas organizaciones hagan referencia a cómo debemos entender este fenómeno en su total dimensión. El proceso de globalización ha generado, por un lado, nuevas identidades como resultado de la apertura de las fronteras de la cual hablamos en la clase pasada, y por otro, la reivindicación de lo propio. Según Mercado y Hernández, la identidad es una construcción meramente subjetiva, determinada por el contexto social, por el entorno. Por ello, los mecanismos a través de los cuales se construye la identidad no son siempre los mismos. En efecto, se plantea que mientras en la sociedad tradicional caracterizada por todos ser muy parecidos, eso quiere decir por tener homogeneidad social, es posible que los sujetos internalicen la estructura de significados compartidos colectivamente, compartidos por todos, ¿ok? Por ejemplo, como la religión, que es un referente importante. Sin embargo, chicos, y atentos a esto, actualmente en las sociedades modernas esto va a cambiar, debido a que los sujetos pertenecen a una gran diversidad de grupos. La cosa se empieza a poner complicadita. Entonces, ya no son miembros muy parejos, sino que ahora son miembros de una familia, de un grupo escolar, de un club, del grupo religioso, de un partido político, del grupo de fotografía, del grupo de baile, del grupo del gimnasio, del grupo de danza, del grupo de fútbol, etc., 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 sin contar todos los espacios digitales. Esta pluralidad, que es inmensa, 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 de pertenencias sociales, complica la construcción de la identidad colectiva, que antes era mucho más sencilla. No solo por la creciente complejidad de las relaciones sociales, sino también porque los sujetos tienen frente a sí un abanico de repertorios culturales y sociales inmenso, algunos de los cuales coinciden y otros, sin embargo, se pueden contradecir. En este sentido, Habermas, en 1987, distingue dos fases de integración de la identidad. La simbólica, en la que la homogeneidad del grupo hace posible el predominio de la identidad colectiva sobre la individual. Aquí los individuos se encuentran unidos por valores, imágenes, mitos que constituyen el marco normativo del grupo y por ende el elemento de cohesión. La segunda fase es la integración comunicativa, que corresponde a las sociedades modernas, en donde la marcada especialización trae consigo una diversidad de espacios sociales y culturales y la ruptura de muchas creencias. La identidad colectiva se presenta en forma cada vez más abstracta y universal, de tal manera que las normas, imágenes y valores ya no pueden ser adquiridas por medio de la tradición, sino por medio de la interacción comunicativa. En ese sentido, es necesario un papel activo por parte de los individuos y de eso depende que se identifique con su grupo. ¿Que la tienen más complicada ahora? Pues sí, porque hay que comunicarse para poder nosotros tener una identidad colectiva. La identidad colectiva hoy solo es posible que se dé en una forma reflexiva, en una forma pensante,
de modo tal que esté fundamentada en la conciencia de oportunidades generales que se dan e iguales de participación en los procesos de comunicación que cada uno de ustedes establece, en los cuales tiene lugar la formación de identidad en cuanto proceso continuado de aprendizaje. Alumnos, sentía que me extrañaban, así que he vuelto para hacer un video chiquito ya para cerrar esta clase, que por momentos puede resultar así un poquito complicada, pero solo un poquito, pero son conceptos que ustedes deberían manejar y aprender, si no, no se los daría. Entonces, chicos, a diferencia de los tiempos pasados, hoy en día la identidad colectiva ya no es más una obligación, sino más bien una elección por parte de ustedes. Ustedes escogen a qué tipo de grupo pertenecer y a qué tipo de grupo no desean pertenecer. Bueno, chicos, y ya para finalizar con este buen texto de Mercado y Hernández, quiero decirles que la identidad colectiva se resume en 4 conclusiones. Primero, es una construcción subjetiva de los propios sujetos. Depende de ustedes, a eso me refiero con subjetivo. Número 2, se expresa en términos de un nosotros en contraposición con los otros, ¿ok? Nosotros versus los demás. Tercero, el punto de partida es seleccionado por el propio grupo, por la propia colectividad. Finalmente, chicos, y ya me voy despidiendo, número 4. Todos estos rasgos seleccionados por el grupo, por el nosotros, van a determinar la cultura del grupo. Ha sido un gusto grande. Un abrazo para todos y espero que hayan podido disfrutar de la clase y que disfruten de las tareas y los foros, porque eso también es nutritivo a nivel académico para ustedes. Un abrazo, nos vemos, bye.